Hola hermanos, qué bueno estar con ustedes nuevamente y ha sido un placer mirar el libro a los romanos, ¿no? La carta a los romanos y estudiarla cada semana. Y en eso esta semana quería retomar algunos de los versículos que predicó el pastor Alfredo, eso con el fin de como meditar en ellos un poco más, porque en cada sermón que predicamos, nosotros estamos apenas tocando la superficie de esos versículos, porque podemos meditar en cada versículo horas, creo. Y por eso quería mencionar y leer aquí Romanos 9, el 1 al 3. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Vemos aquí un pasaje de Pablo realmente impresionante, en el sentido de que él muestra su gran amor por el pueblo de Israel, por su pueblo, y podemos aprender mucho de él. Creo que a veces podemos caer en una rutina de leer la palabra buscando información solamente, buscando tener una mejor teología tal vez. Pero vemos aquí a Pablo y él muestra su corazón, su deseo, su ardiente deseo, y habla aquí de su gran tristeza también. ¿Y por qué estaba triste Pablo? Estaba triste porque veía la necesidad de los que estaban alrededor de él. Yo quería hacer 3 preguntas en este día. Primero, ¿siento gran tristeza y dolor por los que no conocen a Cristo? Pues Pablo aquí habla de que él dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo podía regocijarse en el Señor, pero al mismo tiempo sentía dolor, porque él veía que su pueblo, en su gran mayoría, no había aceptado a Cristo como su Salvador y su Mesías. La pregunta es si nosotros sentimos gran tristeza también, si sentimos dolor al ver tantas personas que no conocen a Cristo. ¿Vemos el mundo como Cristo lo veía? Cuando nosotros vemos a una persona, ¿en qué pensamos? Pensamos en la forma de vestir de esa persona, pensamos de dónde viene, pensamos en lo que tiene, pensamos en la forma en la que habla, o pensamos realmente que es una persona que tiene una necesidad espiritual. Si no conoce a Cristo, necesita de Él, y si no lo recibe, la palabra habla de la condenación eterna en el lago de fuego. Y yo digo esas palabras y no las entiendo totalmente, eso es cierto. Pero yo veo también en mi vida que yo necesito crecer y sentir más dolor al ver a los pecadores, a los que no han conocido a Cristo. Y cuando pensamos en Pablo, él, como decía el pastor Alfredo, él sigue las pisadas de Moisés. Cuando pensamos en Moisés, es un gran ejemplo de un líder que hasta le dijo al Señor que, pues Señor, ráeme de tu libro. Él estaba dispuesto a morir por su pueblo, porque Él los amaba. Y nosotros muchas veces podemos ir durante cada día y vemos quizás a las mismas personas o quizás a nuestros familiares y no sentimos tristeza cuando debemos sentirla. También tanto Moisés como Pablo imitaron a Jesús. Obviamente Moisés antes del tiempo, pero en los dos casos es simplemente un pequeño reflejo de lo que es Cristo. Y lo vemos a Cristo en su vida, vemos esa compasión, ese deseo de buscar a las personas perdidas, ¿sí? De buscar a personas en necesidad. Y en vez de rechazarlas, Él se acercaba a ellas con el mensaje de salvación, que era compartirles sobre su persona y sobre su obra. Otra pregunta que surge aquí es el versículo 3. Voy a leerlo otra vez. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pues yo veo a Pablo aquí y realmente es sorprendente lo que él dice.
Él dice, si fuese posible, yo estoy dispuesto a dar mi destino eterno e ir a la condenación por mi pueblo. Ese amor es impresionante. Así que la segunda pregunta que tengo es, ¿amamos a los demás como Pablo? ¿Amamos a los demás como Pablo? Cuando pensamos en las personas alrededor nuestro, pensamos en ellas con este amor, con este deseo de hacer todo lo posible por ayudarles a conocer a Cristo. Y muchas veces tenemos que confesar que no ha sido así, ¿cierto? Que Dios nos da una oportunidad de hablarle a alguien sobre Cristo y no tomamos la oportunidad porque estamos pensando más en nosotros que en esa persona. Y vemos aquí Pablo tenía ese deseo. Y como hemos hablado en estos devocionales, lo que está en nuestro corazón va a salir en nuestras palabras. Si hay amor en nuestro corazón, eso tiene que salir hacia los demás. Y tenemos que mostrarles el amor, no solamente pues con nuestros pensamientos o decir, oh, qué triste, sino hacer algo, buscar la salvación de esas personas al compartirles el Evangelio. Y no sé si ustedes vieron, yo vi hoy en la prensa sobre un niño de mi país, en Wyoming, un niño de 6 años. Y es una historia de un niño de 6 años con su hermanita. Y el artículo no decía cuántos años tenía ella, pero creo que tenía por ahí 3 años. Y ellos estaban jugando afuera, cerca de su casa. Y llegó un perro bravo. Y el niño se puso entre el perro y su hermanita. Y ese perro lo agarró y le rompió la cara y le tocó darle 90 puntos en la cara, como una herida muy, muy grande en su mejilla. Pero el niño dijo algo y él dijo, si alguien tuviera que morir, pensé que debería ser yo. Y yo pensaba en esa actitud de ese niño que refleja la actitud que vemos aquí de Pablo. Que Pablo estaba dispuesto a dar su vida por los demás. En el sentido de que él arriesgaba su vida. Él iba a donde fuera con el mensaje de salvación. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a cruzar la calle o hablar con nuestro vecino o llamar a un familiar para hablarles de Cristo. Y que Dios nos ayude, hermanos, a amar más a los demás. La otra pregunta que se me ocurrió con este pasaje es, ¿oramos por la salvación de otros? Porque vemos aquí Pablo tiene un gran deseo de ver la salvación de otros. Y nosotros en esta pandemia, yo he notado algo en mi corazón, y es que a veces empiezo a orar solamente para poder aguantar, para que se acabe. Pero debemos orar más bien que Dios sea glorificado en medio de este tiempo, que Dios haga sus propósitos, que Dios salve a personas nuevas a través de esta crisis. Porque creo que eso puede ser lo más valioso que pase durante este tiempo. Y debemos orar por que Dios use todo esto para pulir, para purificar a su iglesia, para que nosotros tengamos más amor por Él y por los demás también. También podemos orar por los grupos no alcanzados, que hay muchos grupos en el mundo que no tienen la palabra de Dios. Y si nosotros sentimos tristeza por ellos y por esta situación, ¿qué podemos hacer? Pues podemos dar para las misiones y podemos orar también. Y ha sido chévere ver que en el seminario en Bogotá, en el cual a veces enseño, ahorita estoy enseñando un curso, por cierto, en ese seminario hay un gran enfoque de orar por esos grupos no alcanzados. Y a través de esas oraciones Dios está contestando, Dios está obrando, porque a veces Dios llama a personas a las misiones a través de nuestras oraciones. O a veces estos grupos llegan a escuchar de algún lado el Evangelio, y eso por medio de nuestras oraciones. Así que oremos por los países cerrados también, en donde el Evangelio no se puede predicar libremente durante este tiempo de cuarentena, de esta pandemia. Que Dios use todo esto para que más personas conozcan de Él, para que el Evangelio llegue a esos lugares
cerrados. Y sé que muchos tenemos más tiempo para orar, pero que dejemos que este pasaje nos motive, hermanos, a amar a los demás y a orar más por su salvación. Que Dios los bendiga y cuídense mucho.